estamos en la tertulia, estamos hoy en viernes 8 de enero del año 2021. Estamos con Marcia Collazo, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo y como invitado esta mañana, Fernando Escriña. Vamos a un tema completamente distinto, tiene un punto de contacto con el anterior y es que empieza por Estados Unidos, pero empieza allí, termina acá. En este año 2021 pasa al dominio público la novela El Gran Gatsby, publicada en 1925 por Scott Fitzgerald. Una de las principales candidatas a eso que se ha dado en llamar la gran novela americana. Para la crítica estadounidense se trata de una historia que captura la esencia, el alma de la nación estadounidense mejor que ninguna otra. En esa carrera, se ha dicho, hay otras competidoras, por ejemplo Moby Dick de Herman Melville, Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, Las uvas de la ira de Steinbeck, El guardián entre el centeno de Salinger, Matar a un ruiseñor de Harper Lee y más recientemente Libertad de Jonathan Franzen del año 2010. Ayer, conversando con los tertulianos a partir de esta noticia, a partir de este hito que se da con El Gran Gatsby, nos proponíamos una pregunta. Si venimos acá, a nuestro país, ¿hay algo similar? ¿Puede hablarse, existe una gran novela uruguaya que nos defina, que nos retrate, que vaya a la esencia de nuestra nación? ¿Cuál sería? ¿Por qué? Los oyentes contestarán también, los oyentes tendrán sus respuestas, vamos a ver qué viene por el WhatsApp, pero mientras tanto empezamos con los tertulianos. ¿Cuál es el primero? ¿Quién está levantando la mano? Juan, esta vez Juan se tira sin duda. Después Marcia. Bueno, yo creo que la pregunta es incontestable. Bueno. Es incontestable porque veamos a Estados Unidos. Estados Unidos tiene más de 200 años de existencia y en esos 200 años pasaron muchas cosas. Inclusive habría que distinguir, yo diría que ni siquiera se puede decir cuál es la gran novela por siglo. Es decir, y de modo que no se puede decir todavía cuál es la gran novela. Por ejemplo, vamos al Uruguay. El siglo XIX, por ejemplo, tiene para mí dos grandes periodos. Un primer periodo que es el inicial, el de la independencia y las guerras civiles, y un segundo periodo que es la construcción del Uruguay moderno. El siglo XX tiene también dos grandes periodos. Tiene el periodo del estado de bienestar y el periodo de la destrucción del estado de bienestar y en los intentos de recuperación. Entonces, yo diría que por lo menos tendría que elegir cuatro grandes novelas que describan a los uruguayos, porque son cuatro Uruguay distintos. Y lo mismo le pasa a Estados Unidos. Y entonces, en ese sentido, el problema se complica bastante. Por ejemplo, hay novelas de muchos de estos cuatro periodos que yo acabo de mencionar. Por ejemplo, en el siglo XIX, para irnos lejos, en el siglo XIX, tanto Tomás de Matos como Marcia han escrito novelas importantes que describen el Uruguay de esos dos periodos. Yo creo que no existe ninguna novela que describa el Uruguay ballista, digamos, el Uruguay del estado de bienestar. Ninguna novela, ni siquiera razonable que lo describa. Y luego caemos en el Uruguay, en el resultado del Uruguay más adelante. Y entonces nos encontramos con que hay novelistas importantes, pero de la generación del 50, del 45 o similar. Y se me ocurren dos nombres, Onetti y Benedetti. Y Onetti y Benedetti pintan dos Uruguayos completamente distintos. El Uruguay de Onetti es un Uruguay, el Uruguay de 1950 de Onetti, el Uruguay era un país próspero, rico, una potencia en todo sentido, donde todas las cosas funcionaban. Y pinta un país absolutamente oscuro, desesperado, sin esperanzas. Y por otro lado, Benedetti lo que pinta es un Uruguay lleno de oficinistas. Entonces, ¿cómo vamos a elegir esa novela si ni siquiera se pueden poner de acuerdo sobre cómo es ese Uruguay? Gonzalo se mata de la risa mientras te escucha. Pero entonces, la pregunta está mal formulada. Habría que elegir varias grandes novelas según los periodos, y en algunos de los periodos en el Uruguay me parece que no hay novela. Muy interesante. La pregunta estaba formulada para dar pie a este tipo de respuestas en todo caso. Mirá, estoy observando el WhatsApp y
y los oyentes también contestan, pero si nos atenemos a esta clasificación que acabas de hacer, a esta cronología por capítulos de la historia de nuestro país que acabas de plantear, Juan, noto que las respuestas de los oyentes justamente refieren a algunas épocas y no al conjunto de la nación uruguaya, ¿no? Por ejemplo, tengo acá a Enrique que cita el Pozo de Onetti. Por ejemplo, tengo acá a Gustavo que cita Barranca Abajo de Florencio Sánchez. A Andrés que habla de La Tregua de Benedetti. Pero si hay dudas, La Vida Breve. Sin embargo, también es cierto, admite que resulta difícil elegir una. Bueno, sigo mirando y mientras tanto le doy la palabra a Marcia. Bueno, sí, obviamente, yo estoy de acuerdo con Juan, no puedo no estar de acuerdo en esto, porque no puede haber una gran novela. Lo que sí hay son grandes obras, inclusive me iría un poco del género, y diría que hay que trascender lo que sería estrictamente el género novela y hablar de literatura en general, de creación literaria en general. Porque ahí tenemos, por ejemplo, en Uruguay un grandísimo escritor que es Morosoli, ¿verdad? Que en general, sacando alguna novela breve como Los albañiles de los Tapes, que es impresionante, es un cuentista Morosoli y es un gran escritor, y lo tenemos ahí justamente como un representante de lo que podría, de una manera muy laxa, entenderse por escritura rural, ¿no? Ni siquiera criollista, porque trasciende todo eso, Morosoli. Pero es del interior y relata el tipo humano del pueblo y del campo. Para mí es un gran escritor. Después tenemos, por supuesto, a Onetti, no hay la menor duda, ¿no? Yo acá tengo La Vida Breve, entre tantos otros que podría haber mostrado. Uh-huh. Del siglo XIX, de fines del siglo XIX, les quiero mostrar acá abajo el nombre, Eduardo Acevedo Díaz, Grito de Gloria. Uh-huh. Pero que también podríamos decir, Eduardo Acevedo Díaz tiene muchas obras importantes, novelas, ¿no? Ismael, Lanza y Sable, Grito de Gloria, bueno, Tomás de Matos, Napoleón Bachino, hay muchos y muchas, sobre todo hombres, me parece que hay más, una producción literaria más importante, por lo menos en lo que es hasta los años 50, ¿no? Y después ya empieza a aparecer más la voz femenina. Pero claro, lo que pasa es que uno se deslumbra con la gran literatura, sea cual sea, y hable de lo que hable. Y por eso a veces tendemos por una especie de, ¿cómo les voy a decir?, de conclusión que no es tal, tendemos a decir la gran novela, cuando en realidad es una gran novela y listo, uh-huh. Y después aparecerán otras y bienvenido sea. Pero yo qué quiero decir, anoche, por ejemplo, vi El Gran Gatsby, de nuevo, la película con Robert Redford y Mia Farrow. Pero ya había leído antes a Scott Fitzgerald, y no solamente El Gran Gatsby, también un gran cuentista, Scott Fitzgerald. No sé, la literatura norteamericana es esplendorosa, no hay otra palabra. Pero a mí me parece que lo que deberíamos hacer, ya que estamos, es convocar a que la gente lea en general. Leer. Esa es la consigna. Si a mí me parece que hoy me deslumbra una novela uruguaya, bueno, bienvenido sea. Mañana descubriré otra. Yo, en lo personal, tengo en mi debe, tengo leer a ciertos escritores uruguayos contemporáneos que no he leído. Bueno, mira, y espero poder asombrarme con ellos. Hablando de escritores contemporáneos, uno de los oyentes, Vilma del Barrio Sur, propone Ángeles entre nosotros, de Alberto Galo. Y dice que pinta el Uruguay desde Darwin hasta casi nuestros días. Ahí capaz que estamos logrando un trabajo que vence las objeciones de Juan, ¿no? Pero yo francamente no lo leí y me quedo con la gran curiosidad, a pesar de que Alberto lo conozco bien, lo conozco desde chiquito, pero me quedo ahora, me lo anoto y después veremos. No sé si otros integrantes de la mesa lo han leído, pero falta escuchar ahora a
¿Quién? ¿Gonzalo? ¿Fernando? Dale, Fernando. Tirate, Fernando. Bueno, francamente estoy bastante cercano a la posición de Juan, en el sentido que el Uruguay en su proceso histórico tuvo momentos muy importantes en materia de literatura, pero acudí en auxilio de trabajos que se han hecho, de encuestas que se han hecho, en este caso a nivel universitario, sobre nuestra literatura. Y concretamente en una encuesta del año 2011, más de 600 universitarios dan respuesta a esta pregunta, es decir, ¿cómo conocer el Uruguay a propósito de su literatura? Y allí hay 10 títulos, que de pronto es bueno repasarlos. Están desde Las venas abiertas de América Latina, La tregua de Benedetti, Las cartas que no llegaron de Rosekov, Bernabé de Tomás de Mato, Ariel de José Enrique Rodó, cosa que me dio una enorme alegría que se hubieran acordado de Rodó, una personalidad tan importante y tan olvidada, La vida breve de Juan Carlos Onetti, Las lenguas de diamante de Juan Ibarburú, Nocturnos de Idea Vilariño, Montevideanos de Mario Benedetti y El pozo de Onetti. Muchos de estos libros son contradictorios entre sí, pero en algún sentido reflejan varias facetas de lo que somos como sociedad, ¿verdad? Y sobre todo, yo me permito hacer una reflexión de lo que sucedió en el país a partir de la década del 60. Yo creo que allí, después de la generación del 45, la generación del 60, con todos sus claroscuros, como toda generación, trató desde el 45 al 60, trató de dar una identidad a la literatura uruguaya. Y allí me parece que puede estar mencionado, entre otros, Carlos Maggi, que fue integrante de la tertulia, el propio Benedetti, de Vilariño, Ángel Rama, Real de Azúa, Rodríguez Monegal, Ida Vitale, en fin. Pero también nos estaríamos salteando a Florencio Sánchez, al propio Ferreira, a Horacio Quiroga, en fin. Pensar que la pregunta apuntaba a una novela, claramente era muy exigente la pregunta, pero ahora nos fuimos al otro extremo. Yo no me animo. Nos fuimos a listas interminables. Sirve también, sí. Creo que están todos los oyentes pensando. Mirá, por ejemplo, dice este mensaje que llega de la audiencia, a ver, para que ahora se acomode. Dice este mensaje de Rodrigo: La gallina degollada de Quiroga no es una novela, pero me parece una metáfora de la cultura uruguaya, que hace poco se trató incluso en la tertulia, de cómo se aplasta a los que se destacan. Después hay otro que dice: ojo, Uruguay es el país de los poetas, eso dice Fede. Sí. Alicia de Positos comparte lo que señalaba hace un rato Marcia a propósito de Morosol y Paco Espínola. Claro. La tregua, el país de la cola de paja, junta cadáveres, un país que no quiere saber de sí mismo, pero que se mira con misericordia, dice Carlos. Y después elijo, y tengo que elegir porque hay una enorme cantidad de respuestas, Sergio, del Parque Rodó, dice: novelas a propósito del Uruguay, Chau Napolitano. ¿Te suena, Juan? ¿Te suena? Chau Napolitano, Gracias por el fuego y Las cenizas del cóndor. O sea, Grompone, Benedetti y Butazzoni. Levantá la mano, Juan, agradecé por lo menos. No, la comunidad italiana agradecida, ¿eh? Bueno, Gonzalo. Bueno, yo le di la derecha a mis contertulios porque yo estuve 35 años fuera del Uruguay en mi vida. Y la verdad, aunque a Juan le moleste mucho esto que voy a decir, para mí la literatura latinoamericana fue lo que más he leído en mi vida. Todos los autores latinoamericanos de distintos países, entre los cuales he incluido a los uruguayos, pero no particularmente entré en una profundidad. He leído a todos
bueno, no todos, pero muchos de los que se han mencionado, y que me parece que merecerían el título. Y después cuando regresé al Uruguay, empecé a leer otros libros, pero más que de las novelas, leí las novelas de mis amigos. Y después cuando ingresé en la tertulia, leí a toda esta gente, Juan Grompone, a Anita Ribeiro, a Butazzoni, al ruso Rosenkopf. Empecé a leer a mis amigos, a Napoleón Bacino también, que lo conozco. Y ahora, si tengo que elegir una, mirando así desde afuera, a mí Onetti me resulta muy pesimista y muy triste para elegirlo como el representativo del Uruguay. Le daría más la derecha, en ese caso, a Benedetti que a Onetti. Y a mí, por ejemplo, Napoleón Bacino me parece que escribió el libro El Maluco, me parece que es un libro espectacular, pero claro, no tiene nada que ver con el Uruguay, tiene que ver con la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Ahora, pensándolo anoche, porque esto también, como a todos ustedes, me dijo, bueno, ¿y ahora qué digo? Tal vez una que ninguno de ustedes mencionó y que para mí es muy uruguaya, es Tabaré, de Juan Zorrilla de San Martín. Sí. Ustedes saben que a mí me gustan los versos, así que a mí Tabaré me parece una cosa, y esa es muy uruguaya, absolutamente, y es al principio de todas las épocas, al principio de todo, así que también resuelve el tema de Juan, porque esa no tiene época, o sirve para todas las épocas. Pero yo creo que francamente es muy difícil elegir una, pero si de elegir una, en este caso, y para diferenciarlo de los grandes de la literatura latinoamericana, que vaya si los hay, yo creo que tendríamos que elegir algo que sea muy uruguayo. Entonces, por eso es que mi humilde propuesta es el Tabaré. Mirá. Es mucha arruga, me parece, más que uruguayo. No, Tabaré, yo quiebro una lanza. Buena lección para Trump. Por Tabaré. Sí, ¿perdón? Sí. No, que yo quiebro una lanza por Tabaré porque, bueno, yo he escrito algunos libritos de ensayos literarios en los que no son literarios, bueno, no sé. He escrito algunos ensayos sobre ciertas personalidades del Uruguay en los más diversos rubros y he intentado analizarlos a través de sus obras, de sus pensamientos, de sus acciones. Y elegí a Zorrilla de San Martín y elegí a Tabaré, por eso me siento muy identificada con lo que tú decías, Gonzalo. Porque sí, Tabaré de alguna manera para mí es el mito fundacional, mirá lo que te digo, el mito fundacional del Uruguay es Tabaré. Ajá. Bien, Marcia. Veo que Juan no está de acuerdo, pero estoy de acuerdo contigo, Marcia. ¿Qué queda del Uruguay ballista, que es lo que en el cual estamos viviendo y por lo que nos caracterizamos? Eso es el Uruguay en todo caso. Hubiera sido imposible sin Tabaré. Ah, sí. Bueno, ahí empieza todo. Y para cerrar, una pregunta que le da una vuelta más a este juego. Esa novela, esa que estamos buscando y que por lo visto es imposible, ¿tiene que ser de autor uruguayo necesariamente? Porque Luis de Colón elige The Purple Land, la tierra purpúrea de Hudson. Nos define bien como somos. Bueno, esa es otra. La han leído hasta presidentes de otros países para informarse. ¿Qué te parece? ¿Y la nueva Troya qué tal? Es clásico, pero no es uruguayo. ¿Y la nueva Troya? ¿De Dumas? Miren lo que es esto, miren lo que es este ejemplar. Se levantó Marcia y ahora nos muestra el ejemplar que ella tiene de la tierra purpúrea. De la tierra purpúrea, con ilustraciones de Enrique Molina, del gran dibujante argentino. Preciosa, no conocía esa edición. De los almanaques. Qué lindo. Yo tengo un libro muy chiquito. Si bien me da vergüenza mostrarlo. No, pero digo, si bien él no es uruguayo, habló como pocos de la identidad uruguaya. Correcto. De la primera mitad del siglo XIX, punto. Sí, bueno, yo sabía que Juan iba a plantear esa objeción. Pero sí, la sumamos a la lista que queda necesariamente incompleta. Y siguen llegando respuestas. Alguien va por el lado más heterodoxo todavía de preguntar, ¿y qué? ¿Y no cuentan los almanaques del Banco de Seguros del Estado? Esos clásicos anuales del Banco de Seguros del Estado. ¿Cómo no? ¿Y la guía de teléfono? Bueno,
Gracias a todos. Me impresiona, me abruma la cantidad de respuestas que estamos recibiendo esta mañana y lo interesante que son muchas de ellas. Estoy pensando qué hacemos con todo este material. Una posibilidad, no sé si podemos recopilar todo esto, vamos a ver si nos da el tiempo, pero otra posibilidad es poner la pregunta en nuestra cuenta de Instagram y que los oyentes vayan escribiendo directamente allí, en la cuenta de Instagram, eligiendo sus títulos y fundamentando. Pero ahora después lo resolvemos.